Aquí tertuleando con los jóvenes. Aquí tertuleando con los jóvenes. Aquí tertuleando con los jóvenes. Aquí tertuleamos con los jóvenes. Aquí tertuleando con los jóvenes. Yo quiero que ustedes tengan ahí un momentico en sus mentes. ¿Quiénes son aquí apasionados, súper apasionados para estudiar? Que no duermen, que no comen por estudiar. Por montar bicicleta, por jugar patines, ¿Hay algo que les apasiona a las personas que están aquí en esta tarde? ¿Podría levantarme su mano si le apasiona algo, si entiende que es pasión, si le gustan los videojuegos, si le gusta ver Netflix, si le gusta ver una serie, si le gusta ver televisión, si le gusta dormir? ¿Sí? ¿Hay algo que les apasiona? Yo quiero que me levante la mano, no le dé pena, que aquí no estamos para que nos dé pena. Y a los que no les apasiona, yo quiero que en esta tarde salgan con una pasión, y a los que ya tienen una pasión quiero que salgan con una doble pasión, una doble chispa, ¿ya? Y yo les voy a contar una pequeña historia a modo de reflexión. Dice así: una vez un filósofo emprendió un viaje y para llegar a su destino tenía que cruzar un río caudaloso. La manera de cruzarlo era mediante una barca que un sencillo, humilde servidor barquero tenía. El filósofo se metió en la barca, le pidió el favor a ese barquero, le pidió el favor que lo llevara al otro lado, que lo cruzara, que lo traspasara. Se da cuenta que no existiera el puente del río Cauca, entonces teníamos que llegar aquí al poblado y teníamos que decirle a las personas de las lanchas o a las personas de las canoas que nos cruzaran. Eso mismo le pasaba a este filósofo. Pero esta persona era una persona muy intelectual, muy inteligente. Y esta persona comenzó a hacerle una serie de preguntas al barquero, que era una persona muy humilde, como decir un campesino para que lo pongamos más en contexto. O como decir una persona poco letrada, ¿ya? Que nunca había ido a una escuela, y le hizo unas preguntas. Dijo: amigo, ¿usted sabe geografía? Y el campesino o el barquero le dijo: no, señor. Respondió el barquero: ¿qué es eso? Y le dijo el filósofo: si no sabe geografía, ha perdido el 10% de su vida. Replicó el filósofo. El filósofo le volvió a preguntar: amigo, ¿usted sabe gramática? Y yo quiero que me preste atención, porque quizás usted es el barquero, o quizás usted es el filósofo, o quizás yo. Y yo quiero que usted me preste atención para que que no se vuelva aburrido, que no se vuelva más que una prédica. Es una enseñanza, es algo que Dios me ha puesto para que todos aprendamos en esta tarde. Más que venir a decirle que la palabra de Dios dice, porque los jóvenes son diferentes y porque hay que llegar de diferentes maneras, es que ustedes entiendan que tenemos una pasión, tenemos una chispa, que no estamos diseñados porque sí, que Dios nos hizo especiales a cada uno de nosotros, y que tenemos o que debemos, o yo diría que tenemos la obligación de sacarle el jugo a nuestra vida. Que no es justo que nuestra vida sea tan aburrida porque ignoremos o porque no queramos hacerlo. Y les sigo contando la historia. Amigo, ¿usted sabe gramática? No, señor, yo no sé qué es eso. Con gran gesto se asombró y preocupado el filósofo respondió: si no sabe gramática, ha perdido otro 10% de su vida. Así fue todo el rato preguntándole mientras iban pasando el río. El pobre barquero, sin saber aritmética, historia, ciencias y etcétera. El sencillo barquero o el campesino que les estoy contando respondió todo lo que no sabía, que él no sabía nada de aquello de lo que le estaba preguntando ese filósofo. Y a veces, ¿será que nos hacen preguntas que nosotros ignoramos? Pues yo digo que sí, porque todos somos ignorantes en algo. Ya, yo soy ignorante en unas áreas en las cuales ustedes pueden ser muy intelectual, y quizás ustedes pueden ser ignorantes en unas áreas en las cuales yo soy intelectual. Pero les sigo contando la historia. Dice: y sucesivamente el filósofo le contestaba sentencioso, diciéndole que había perdido otro 10%, y le iba preguntando y que había perdiendo otro 10%. Y mientras que ellos iban conversando, la barca se les estaba dañando y resulta que no se estaban dando cuenta. Y cuando la barca comenzó a meterse el agua, le dijo el barquero: ¿estás angustiado?
porque según la manera de contar del filósofo, llevaba ya perdido el 80%, y por esa razón el barquero no se había dado cuenta que se le estaba metiendo el agua. Distraído por las conversaciones, no se acordaron de una gran abertura en las tablas y empezaron a hundirse. El barquero le preguntó al filósofo, el barquero, el campesino, ahora le pregunta al filósofo, amigo, ¿usted sabe nadar? Y el filósofo le dijo, no sé nada, respondió. Pues ha perdido usted el 100% de su vida, pues nos hundimos y se va a ahogar. No importa cuánto conocimiento, ciencia y bienes terrenales tengas, si no saben nadar, a la hora de cruzar el río de la eternidad, no va a pasar nada. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, toda esta historia que le conté mientras que usted se imaginaba pasando el río Cauca, o mientras que imaginaba al barquero, porque a veces nos cuentan historias, o a veces nos cuentan, y nosotros nos hemos vuelto tan aburridos, jóvenes, que ni siquiera nos imaginamos cómo era la historia. Resulta que cuando nos le contamos a un niño de 2 años, de 3 años, que él tiene un avioncito en la mano, él comienza a imaginarse que tiene un avión y que él va montado dentro de ese avión y se mete en una película bonita, sana. Pero a veces nosotros nos volvemos tan aburridos que ni siquiera, ahorita que les estaba contando esta historia, quizás algunas personas no se imaginaron ni un pedacito, ¿ya? Pero lo importante no era eso. Lo importante es que a veces nosotros nos volvemos tan aburridos o tan antipáticos o tan independientes de Cristo, del Señor Jesús, que no le decimos que nos ayude a cruzar la barca. O a veces nos volvemos tan independientes porque creemos que en la medida que vamos creciendo, no es que yo sé manejar el celular que mi mamá no sabe manejar, o yo sé manejar mejor el televisor que mi papá, o yo sé leer mejor a los 10 años que mi papá. Y a veces se nos va volviendo ese ego tan grande, muchachos, que se nos va olvidando qué es lo que tenemos que ser, cómo tenemos que ser apasionados, cómo tenemos que ordenarnos. Y yo quiero enseñarles un poquitico de lo que Dios me permite ver de esta enseñanza, para que cada uno de ustedes no venga aquí aburrido, es que yo vengo porque mi mamá me dijo, no, para que se les quede en sus mentes, en sus corazones y replique siempre en sus vidas. Yo le contaba esta semana a una persona que hubo 2 profesores cuando yo estaba en el bachillerato que me dieron 2 consejos y que nunca se me olvidaron y que quizás nadie más me los ha dado, solamente esos 2 profesores. Y uno de ellos me decía, cuando usted vaya a pedir un préstamo a un banco, váyase bien peinadito, váyase con los zapatos más bonitos, embólelos, planche la camisa, organícese. No solamente me lo dijo a mí, lo dijo a todo el curso, a todo el salón. Y es verdad, desafortunadamente en los bancos, si usted va desarreglado, desatalajado o a cualquier lado, no lo van a tratar igual. Desafortunadamente en la sociedad tenemos un sistema diferente. Pero ¿a qué conllevo esto? Que ese consejo que me dio ese profesor ese día me ha servido para toda la vida. Para a veces aprender lo que el otro me decía, el otro profesor me decía, la primera impresión es lo que vale. Y a veces cuando ustedes estén más grandes, cuando ustedes tengan más edad, cuando ustedes tengan unas relaciones más serias, cuando ustedes estén predicando en otros lugares, váyase muy bien vestidos, si es la primera vez, si es la segunda, si es la tercera. Porque esa primera impresión de esa persona que no lo conoce es la que siempre vale. ¿Ya? Y ese pedacito de pasión que quiero enseñarle en esta tarde, que no he comenzado, a veces nosotros nos distraemos como se distrajo el barquero, pero vamos a ponerlo en la parte espiritual. Nosotros a veces nos distraemos como jóvenes con todas las pasiones que yo les decía ahora que nos gustan, dormir, comer, no hacer nada, hacer pereza. Y eso de vez en cuando es bueno hacerlo porque somos seres humanos y tendemos a hacerlo. Pero yo en esta tarde quiero que ustedes prendan la chispa con el Señor Jesús. Que ustedes siempre, jóvenes que están acá, siempre, la chispa del Señor Jesús esté en sus vidas. Para que esto no se vuelva aburrido, tiene que estar la chispa del Señor Jesús. ¿Quién ha visto series acá? Levante su manito si alguien ha visto una serie, una novela. ¿Han visto novelas? Y cuando queda ahí emocionante en ese capítulo, uno ya quiere que sea el otro día para verla, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando uno está viendo una serie, uno no se quiere parar de ahí, quiere seguir hasta que se acabe. ¿Ya?
De la misma manera nosotros tenemos que hacer, pero con Dios, con el Señor Jesús, que Él es intermediario de nosotros. Está Dios, que es el Padre, y está Jesús, que es el Hijo. Y yo no le estoy diciendo revelación de la palabra, yo no le estoy trayendo nada nuevo, quizás lo había escuchado, pero se lo estoy trayendo de otra manera. Está Dios el Padre y Jesús, que es el intercesor por nosotros. Y nosotros tenemos que tener la chispa de Jesús para que Papá Dios nos escuche siempre. Y esa chispa de Jesús es la pasión que yo les quiero contar, que ustedes aprendan en esta tarde. Esa chispa de Jesús es la pasión que usted debe tener para alabarlo, para darle un aplauso. Esa chispa de Jesús es la que no le deja dar pena. Esa chispa de Jesús es la que usted le va a aumentar su fe en la medida que usted vaya creciendo. Esa chispa de Jesús es la que lo va a sostener toda la vida. El Señor Jesús, que usted lo conozca. ¿Y cómo lo va a hacer? Como cuando estamos viendo una serie y yo no le digo, ay, esté orando 10 horas allá en el cuarto encerrado, no. Usted cuando vaya para su colegio, cuando esté desayunando, los que trabajan cuando vayan para el trabajo, va y póngase a hablar con el Señor. Hable con Él, dígale qué le gusta, qué no le gusta, dígale cómo se siente, dígale que si la situación está muy fea, pues dígale, gracias Señor que está feo, pero gracias porque me diste otra oportunidad. Y esa chispa es lo que lo va a levantar, es lo que lo va a sostener. Esa fe en Jesús, vamos a ponerle nombre a esa chispa que yo le digo, es fe. Esa fe, nosotros sin fe no podemos agradar a Dios, muchachos. Porque la fe es la que nos hace sostenernos, es la que nos hace levantarnos, es la que nos hace hacer las cosas. Eso que nosotros le llamamos pereza o desmotivación, o que a veces no queremos hacer nada porque a mí me ha pasado. Ay, yo no quiero hacer tarea, yo tengo pereza. Tengo pereza de ir a la iglesia. Eso es falta de chispa, falta de fe. ¿Y cómo lo logramos? Practicando, hablando con el Maestro, con Jesús. Y así esté uno en las peores condiciones, que uno a veces le dice peores condiciones, pero las de nosotros son las mejores condiciones. Porque hay gente que tiene la misma situación de uno, pero 3 veces peor. Pero como nosotros no la conocemos, la de nosotros es la peor. Que no tengo trabajo, que mi mamá no me mima, que nomás hay un huevo en el día, yo qué sé, que no me compran la ropa. Y para unos, hay personas que no tienen ropa, o jóvenes, y para otros jóvenes, a los que no le compran ropa cada mes, no tienen ropa, está en la inmunda, es el peor, no sale a la calle porque le da pena con la misma ropa, supuestamente. Pero hay gente en otros países que no tiene ni ropa. Hay gente en otros países que no tiene la libertad de reunirnos. Dice en la palabra de Dios, dice en el Padre Nuestro, hizo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y en la tele dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y para nosotros poder entender la chispa, jóvenes, la chispa que Dios quiere que tengamos es saber pedir el pan de cada día. No pidamos el pan del mes, no pidamos el pan del año, no pidamos el pan del mes. Pidamos el pan de cada día. Señor, hoy amanecí desmotivado. ¿Y ese pan de cada día, cómo lo podemos conseguir? De una manera sincera. ¿Cómo no se nos apaga la chispa? Siendo sincero con Jesús, hablando con Él, orando. Porque hablar es orar con Dios. Pero no es lo mismo repetir una oración que ser muy sincero con Él. Yo a veces le digo, uy, Señor, estoy tan aburrido con esta situación que no me la aguanto más. Un ejemplo, estoy que le pego un golpe a, bueno, no sé, a la pared, pues, para no ponerme violento. ¿Sí? Sí, pero es que yo he aprendido que cuando nosotros somos sinceros con Dios, yo le digo, no, Señor, me siento un poco agotado, me siento cansado, y tu palabra dice que renueve mis fuerzas, pero yo a la verdad estoy tan cansado que no quiero ni orar. Me voy a acostar y más tarde me levantas para poder orar como con ánimo, como con ganas. Señor, por favor, yo sé que tú me entiendes porque tú estuviste en esta carne, Señor Jesús. Y efectivamente me acuesto sin orar y el Señor me levanta a la hora que Él sabe que yo ya estoy descansado, porque Él ha renovado mis fuerzas cuando estoy durmiendo. Pero lo más importante para nosotros tener la fe activa es estar hablando con Él todo el tiempo. Es decir, que ese pan nuestro
no es solamente lo material, sino lo personal con cada uno de nosotros. Cuando ustedes decidieron emprender este viaje aquí, cuando ustedes recibieron al Señor Jesús, decidieron pasar la barca, decidieron subirse a la barca. Y yo le digo en esta tarde, si no sabe nadar, se va a ahogar. ¿Y cuál es el río que hay aquí? Es el sistema, son los amigos que se burlan de nosotros, son las personas que no creen que Dios está vivo, que Jesús está vivo. Y si usted no comienza a aprender a nadar, jóvenes, van a encontrar la chispa que no es la real. Y por eso hay personas que encuentran la chispa en las drogas, por eso hay personas que encuentran la chispa, las chicas, con todo respeto, encuentran la chispa en un hombre. Por eso hay personas que encuentran la chispa en el licor. Por eso hay personas que encuentran la chispa o la supuesta chispa en la rumba. Y por eso hay supuestamente personas que encuentran la chispa en el deporte. Y yo le digo supuestamente, porque la única chispa, el único que nos da la fe verdadera para vivir es Jesús. No hay nadie más, jóvenes. Usted puede inventarse lo que quiera. Usted puede ir a Estados Unidos, usted puede ir a África, usted puede tener dinero, pero si no tiene la chispa que es Jesús, si usted no tiene la fe que es Jesús, usted no va a ser feliz. Usted puede ser negociante, usted puede ser comerciante. Quizás dentro de 10 años, 5 años, ustedes vivan en lugares muy lujosos. Pero si no tienen a Jesús, van a ser infelices. Y yo les digo en esta tarde, jóvenes, el único camino es Jesús para ser felices. Dios no nos trae a la iglesia, Dios no nos monta la barca para que nos aburramos. Nosotros nos aburríamos porque quiere, nos distraemos porque queremos. Porque estar con Jesús es lo mejor. Es lo mejor. Cuando yo no conocía al Señor, tenía 22, 20, bueno, después de los 18 años que supuestamente ya era mayor de edad y ya podía hacer lo que yo quería, comencé a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Y podía hacer lo que fuera, pero siempre sentía un vacío dentro de mí. Siempre. Podía ir a pasear, podía hacer una cosa, podía hacer la otra. Y se los digo por experiencia propia. Ayer estaba ayudando a un muchacho que llevo 4 años ayudándolo que salga de las drogas. Y yo decía dentro de mi mente, dentro de mi corazón, él encontró la chispa en ese lugar. Porque quizás las drogas lo desinhibe, lo lleva por allá lejos. Quizás las chicas cuando un niño o un joven le dice, ay, tan linda que estás, tan bonita que te peinaste, tan bonitos los ojos que tiene, pero simplemente para aprovecharse de la situación. Y no solamente las mujeres, también los hombres, porque no tienen a Jesús, porque no tienen esa fe, porque no tienen la identidad que Dios nos ha dado. Y yo le digo, Jesús no los trajo a esta barca a aburrirse, jóvenes. Si ustedes se aburren aquí es porque ustedes quieren aburrirse, ¿ya? Y yo no lo digo porque hemos hecho un evento, porque hemos hecho un compartir, nada de eso. Eso son añadiduras. Yo lo he dicho porque lo mejor, ustedes se están capacitando, ustedes están aprendiendo cómo afrontar la vida. Yo quisiera devolver el pasado y llegar a la iglesia como está Diego, como está la niña, chiquitico, para poder haberme cimentado, para poder no haber perdido tanto tiempo, para poderle haber servido al Señor desde pequeño. Gracias a Él me rescató, me sacó del lugar de donde estaba, que no era nada bueno, y me tiene hoy aquí de pie. Gracias a Él, porque yo no me merezco nada, solamente porque Él. Y porque simplemente un día descubrí la chispa. Un día yo me equivoqué en mi matrimonio, le fui infiel a mi esposa y todo el mundo me juzgó. Que usted es lo peor, que usted es lo otro, que usted... Y llevaba como 2 días a la iglesia. Y después de ese problema fui la 3.ª vez. Y encontré la chispa en Jesús porque fue el único que no me juzgó. Fue el único que me abrazó, fue el único que me comprendió. Había ido 4 horas a la iglesia y lo pude entender. Entonces yo hoy digo, si yo lo puedo entender en 4 horas, ustedes no tienen menos
amor de parte de Dios o más para que también lo entiendan. Y eso es lo que yo les quiero decir en esta tarde, muchachos. Jesús es su pasión. Nacimos para agradar a Jesús. Ustedes, mujeres y hombres, niños, adultos, ustedes no nacieron para agradar a nadie más. Eso no quiere decir que vamos a ser groseros. Eso quiere decir que a nosotros nos importa nuestra identidad, que es Jesús. Y yo no les digo, ay, no, es que si no saltan no tienen la chispa. No. En la medida que van avanzando, van aprendiendo, se van apasionando, pero hay que estar dentro de la barca. Porque si nos hundimos, si nos salimos al río, nos ahogamos. Y para no ahogarnos en este sistema tenemos que tener de la mano de Dios y saber nadar. ¿Cómo sabemos nadar? Teniendo la chispa, teniendo la fe. ¿Están aburridos? ¿Están aburridos? El único que no está aburrido es Diego, ¿sí o no? De resto sí. Resulta que cuando nosotros aprendemos a nadar, ¿quién ha hecho natación aquí en este recinto? ¿Qué pasa si dejamos la cabeza afuera? No le dieron la clase. Los que fueron a la clase de natación cuando teníamos que meter la cabeza. Hermanos, hay un sistema en el cuerpo. Si nosotros hacemos natación, tenemos que hundir la cabeza para que los pies floten. Porque si nosotros cuando sacamos la cabeza, los pies se van para abajo. ¿Por qué funciona? No averigüé, pero así es. Porque aunque no tengo cuerpo de deportista, hago 2 veces a la semana natación. ¿Ya? Y eso me enseñó el profe. Manuel, mete la cabeza para que puedas nadar mejor. Meto la cabeza. Claro, el cuerpo sube en los pies y uno nada mejor. ¿Por qué nos ahogamos? Porque nos asustamos, porque no sabemos, porque no tenemos las instrucciones. ¿Y a qué traigo eso a contexto? Que nosotros, cuando tenemos la chispa, cuando tenemos la fe, cuando tenemos la capacitación de parte de Dios, no se van a ahogar. Simplemente es meter la cabeza con el Señor Jesús. ¿Ya? Otra cosa, nosotros si sabemos nadar, no necesitamos demostrárselo a nadie. O sea, si nosotros nadamos con el Señor Jesús, no tenemos que demostrárselo a nadie. ¿Y por qué le quiero decir eso? Porque en el sistema las personas están esperando para juzgarnos. Ay, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, estoy aprendiendo. No pasa nada. No, los deportistas a toda hora no andan con pantaloneta y los que nadan no andan a toda hora con las gafas puestas. ¿Sí me hago entender? Sean felices. Aprendan a nadar con el Señor. Hundan la cabeza con el Señor. Métanse con el Señor, en otras palabras. Y no se metan de una forma religiosa como quizás lo hemos aprendido. 3 horas orando, 4 horas. Si lo hacen, perfecto. Pero si usted lo quiere hacer sentado en el sofá, ore. Si lo quiere hacer en el baño mientras que está orinando, ore. Ore es hablar con Dios. Si lo quiere hacer mientras va, no sé, los que andan en bicicleta de la entrada hasta el fondo y se dan una vuelta mientras que están con los amigos, ve, vamos a hablar con Jesús. Porque usted no sabe, mi pastor se convirtió andando en bicicleta, el pastor José Luis Martínez. ¿Cierto, Jesse? Iba en su bicicleta y tuvo su conversión. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier lugar nosotros podemos tener la chispa del Señor, tener la fe del Señor. Yo quiero que se ponga de pie un momentico y quiero que cierre sus ojos, se ponen de pie, por favor. Cuando encontremos en el lugar secreto, en su intimidad, vuelvo y le digo, jóvenes, a su forma de ser, como Dios los guíe. No tienen que orar 20 horas, yo vuelvo y les digo, lo único que quiero es que aprendan en esta tarde que si no sabemos nadar, que si no tenemos la fe para tener la chispa de Jesús, nos vamos a aburrir. Y yo les digo de todo corazón, me alegra verlos aquí. Ustedes tienen un propósito grande, ustedes no están aquí porque sí. Los jóvenes es la generación, la mejor generación que la anterior, y los chiquiticos es mejor que ustedes, porque la palabra de Dios lo dice. Aprendan a pedir ese pan diario, aprendan a orar, aprendan a hablar con el Señor. Ese es el pan de cada día.
No se afanen por el mañana, no se afanen cuando tengan 18, porque yo cuando estaba joven quería tener 18. Y ya cuando tenía 18 ya quería tener 15 para no trabajar. Y así nos pasa, porque nos afanamos. Cada día trae su propio afán, dice la palabra. Y quiero que se lleve esta palabra en la cabeza, cierre sus ojos y no me mire. Y yo quiero que repita, sin fe. Yo quiero que repita, hermanos, jóvenes, sin fe, pero duro, no le dé pena. Sin fe, yo no los oigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que lo repita, pero repítalo fuerte, por favor. Se lo pido, que no le dé pena. Sin fe es imposible agradar a mi papá. Papá, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas en esta tarde, mi Dios, que tenemos que tener la fe, la chispa prendida para ti, mi Dios. Y yo te doy gracias, Señor, porque cuando a mí se me va a acabar la chispa, Señor, cuando quiero menguar, Señor, tú me la levantas, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que así como tú me mostraste la chispa, la fe, el amor para ti, Señor, te pido que lo hagas con todos los jóvenes, mi Dios. Y no solamente con los que están acá, Señor, sino con los que están en las calles, Señor, en las drogas, Señor, los que están huérfanos, papá, los que están, Señor, en un bienestar, Señor, los que están en una cárcel, papá. Yo te pido en esta hora, Señor, que toque los corazones de una manera sobrenatural, Señor. Y que de esta hora, Señor, les pongas una fe, una doble unción, una chispa especial, mi Señor. Una chispa, Señor, desde los más pequeñitos hasta los más viejos, Señor, que estamos acá, Señor. Papá, para que cuando tú vengas, Señor, estemos listos para partir contigo, Señor. Para que no nos parezca que el evangelio es aburrido, Señor. Para que no te digamos que eres aburrido, papá. Enséñanos a ser felices, Señor. Enséñanos a tener esa chispa, Señor. Enséñanos a ser muy, muy felices, Dios. Y también te pedimos perdón, Señor, cuando te hemos desagradado, Dios, porque nos aburrimos sin tener un argumento, Señor. Porque te tenemos a ti, Señor, y si te tenemos a ti lo tenemos todo, mi Dios. Te pedimos perdón porque hemos venido a la iglesia a perder tiempo, Señor. Pero desde hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que estos jóvenes serán, Señor, apasionados, Señor. Tendrán más fe, tendrán doble unción, Señor, que harán milagros, Señor, que harán prodigios en tu nombre, papá. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres majestuoso, papá Dios. Te doy gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros. Te doy gracias por hacernos, por defendernos, por estar allí siempre, Señor. Y yo te pido que mientras que duermen, como dice tu palabra, que les instruya, Señor, su mente, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que los que no hayan entendido esta palabra, Señor, seas tú martillando, Señor, como dice en tu palabra, Señor, hasta que la entiendan, Señor, hasta que las chispas se prendan, mi Dios. Espíritu Santo, tú que eres el guía, te pido que nos guíes a tener la fe siempre encendida, Señor, para no apagarnos, para no menguarnos, Señor, porque sin fe es imposible agradarte, mi Señor. Papá, te damos toda la gloria, Señor. Te doy gracias por dejarnos, Señor, estar aquí, Señor, compartiendo, Señor, una pequeñita porción de tu palabra, Señor, pero poderosa, Señor, grande, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Y yo quiero que le dé un grito de júbilo, un aplauso al Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiesen lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
amor no se compra y ni se merece, es su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Aquí tertuleando con los jóvenes. Aquí tertuleando con los jóvenes. Aquí tertuleando con los jóvenes. Aquí tertuliamos con los jóvenes.